¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Cuando son las 8 de la mañana con un minuto ya comenzamos nuestra revisión de noticias para este día martes 13 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares. Tenemos harta información para revisar y vamos a comenzar adelantándoles parte del contenido del programa de día de hoy, que comenzará con la entrevista al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, que estuvo en conversación larga con Agenda Económica aquí en CNN Chile y donde abordó distintos temas. Entre uno de los puntos más relevantes probablemente tiene que ver con la variación, con los cambios que va a sufrir el proyecto de reforma tributaria. El gobierno está trabajando precisamente en las indicaciones. Hoy, de hecho, el ministro va a estar en la Cámara de Diputados y ayer en esta conversación adelantaba uno de los puntos más relevantes en donde habría modificaciones también por parte del gobierno para este proyecto de reforma tributaria que está negociando y conversando con la oposición. También abordaba otro tema que está sobre la mesa y que ha ido cobrando particular relevancia. Tiene que ver con el TPP-11. En un contexto donde se necesitan señales económicas y de política económica bien relevantes, el ministro aseguraba que habrá novedades pronto respecto al avance en los acuerdos comerciales, incluyendo este, por supuesto, entre otros temas que ya estaremos revisando en unos minutos, los que abordó Mario Marcel aquí en CNN Chile. También les contaremos los detalles y las reacciones que generó el plan Invirtamos en Chile. Es este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, flanqueado por algunos de sus ministros del área económica, donde se anunciaron 28 medidas. Están estructuradas en 6 ejes y lo que buscan es fundamentalmente reactivar la inversión privada y pública en nuestro país, pensando en el próximo año ya, en 2023, aunque podrían empezar a verse algunos de estos cambios incluso en los últimos meses de este año 2022. Fundamentalmente esto va por la línea de una rebaja desde el punto de vista tributario, enfocado fundamentalmente en las pymes, mejorar condiciones de financiamiento también para los proyectos y por otro lado de generar mejores trámites desde el punto de vista burocrático, facilitar ese proceso para ir acelerando de esa manera la inversión fundamentalmente privada. Los detalles del programa y las reacciones también las revisamos en unos minutos. Por otro lado, hablaremos también del proyecto Las Salinas, este proyecto que se está buscando desarrollar en la quinta región, la ciudad de Viña del Mar, y que ayer fue el tema central en esa zona, pues había mucha expectativa sobre lo que resolviera el Comité de Ministros al respecto. Pues bien, finalmente se aprobó, aunque de manera parcial, da luz verde a un saneamiento para esa zona. Una que ha estado marcada fundamentalmente por la controversia entre el sector privado, el dueño de los terrenos en los que se busca desarrollar esta iniciativa, mientras los vecinos lo que pedían fundamentalmente era que el Comité de Ministros generara las condiciones mínimas para poder avanzar desde el punto de vista medioambiental fundamentalmente. Tensiones entre ambas partes que fueron resueltas ayer parcialmente, como decíamos, por parte del Comité de Ministros, en un momento bien relevante donde las señales políticas que da el Ejecutivo, sobre todo hacia el sector privado, eran muy relevantes. Ya revisaremos más al respecto. Y en otra materia, en datos bien interesantes sobre lo que está ocurriendo con el mercado laboral, hoy día el Mercurio publica algunos antecedentes respecto a cómo los beneficiarios por el IFE laboral han ido cayendo en los últimos meses. Tercer mes consecutivo ante la creación fundamentalmente de empleos, ha ido disminuyendo la solicitud de este beneficio, que lo que busca es generar un subsidio a la contratación de nuevos trabajadores. Se puede leer de dos formas. Por un lado, es positivo que se generen empleos sin la necesidad de recurrir a este subsidio, pero por otra parte también el mercado laboral empieza a mostrar ciertos procesos de estancamiento, sobre todo de la mano de un crecimiento económico que se hace más lento en nuestro país. Ya vamos a estar revisando el detalle de las cifras publicadas hoy por el diario El Mercurio al respecto. Y por último cerramos con los resultados de las bolsas a esta hora, cuando son las 8:05. En Europa siguen funcionando, en Asia ya cerraron. Veamos cuáles son las señales que entregan los mercados a nivel internacional a esta hora de la mañana. En Europa, números positivos para el inicio de la jornada, con un crecimiento cercano al 0,5% para el índice ponderado europeo, el Eurostoxx. En Londres, 0,36%. En España también va al alza, quinta sesión consecutiva, con el foco puesto fundamentalmente en el dato de inflación que se va a conocer el día de hoy en Estados Unidos. Muy relevante para las bolsas a nivel internacional lo que ocurra hoy, porque da algunas señales también sobre la marcha en este ciclo de alza de precios y lo que pueda hacer la Fed en las próximas semanas también con eventuales alzas de tasas.
En Asia también hubo cierres positivos en Japón, negativos en el caso de Hong Kong. Mientras que acá en la bolsa local ayer fue una sesión bastante volátil y donde finalmente el IPSA cerró a la baja 0,28% negativo para el indicador bursátil local. Así comenzó la semana, alejándose de los terrenos positivos en los que anduvo Wall Street el día de ayer. El dólar, por su parte, cerró con una leve caída de 896 pesos en el mercado local. Bien, nos vamos entonces a revisar el detalle, como les contábamos, de esta entrevista extensa que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día de ayer en Agenda Económica, y donde repasó varios temas desde el punto de vista político, por supuesto también aquello relacionado a las iniciativas que está empujando el gobierno en su materia. Fundamentalmente la reforma tributaria concentra hoy día la atención sobre todo por este proceso de negociación con la oposición que podría derivar en cambios, en indicaciones al proyecto para hacer algunos ajustes y de esa forma generar cierto consenso político también y los respaldos necesarios. De hecho, hoy día el ministro Marcel va a estar en la Cámara de Diputados entregando algunos de los detalles sobre estas indicaciones al proyecto. Ayer adelantaba parte de eso. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro sobre este tema. El principal cambio que vamos a tener se refiere a este impuesto a las utilidades retenidas en sociedades pasivas, que como sabemos lo que estaba propuesto era que el total de las utilidades retenidas en sociedades pasivas pagara un impuesto del 1,8%. La base misma se va a reducir de 100% al 22% y vamos a ajustar la tasa de tal manera que se parezca lo más posible a una tasa de interés. ¿Por qué? Porque a través de la retención de utilidades en las empresas y por lo tanto de los impuestos que corresponde pagar por utilidades distribuidas, equivale, ¿cierto?, a un préstamo que le está haciendo el Estado a los privados. Bien, ese será uno de los cambios, adelantaba el ministro Marcel, que se van a impulsar, no serían los únicos, hay otros paquetes, digamos, de indicaciones relacionados a 10 áreas distintas y algunos de estos aspectos también se abordan en el plan Proinversión que anunció el gobierno precisamente el día de ayer. Luego el ministro también abordó otro tema que se ha transformado en uno bien crítico y tiene que ver con los acuerdos comerciales que nuestro país buscaría ratificar. Por un lado, los acuerdos de modernización con la Unión Europea y sobre todo lo que tiene que ver con el TPP-11, este tratado que incluso en su momento fue rechazado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados y que hoy día muchos sectores ven como un asunto urgente para ratificar el rumbo, sobre todo, que marca la política comercial bajo este gobierno. Esto fue lo que dijo el ministro Marcel respecto a estos temas. Lo que está pendiente es la modernización del tratado con la Unión Europea y el TPP-11. En el caso del primero, están bastante avanzadas las negociaciones y esperamos poder tener un acuerdo dentro de este año. En el caso del TPP-11, lo que hay que hacer es una actualización del escenario para un acuerdo de esas características. Significa, por un lado, reconocer los cambios que tuvo el tratado hasta el momento en que fue ratificado. Creo que el cambio en el entorno global es un tema relevante para mirar hoy día. Es importante recoger esas opiniones, intercambiar información de manera de que esta sea una decisión, si es en una dirección o en otra, pero que sea una decisión bien dialogada, que es lo que ha estado buscando el gobierno. Claro, espacios de diálogo, lo que adelantaba el ministro Marcel, para generar un respaldo suficiente, lo más transversal posible, pero con ciertas modificaciones, eso sí, respecto a las condiciones en las que podría aplicar este TPP-11, que ha sido uno de los temas además demandados por el sector empresarial para ir avanzando en la reactivación económica y en las señales políticas sobre todo. Otro tema que abordó el ministro Marcel tiene que ver con el gasto público. Pronto comienza ya la discusión sobre el presupuesto en las próximas semanas en el Congreso y esta es la señal que buscarán dar desde el gobierno en esta materia. Bueno, va a crecer más o menos lo que habíamos estado adelantando en informes de finanzas públicas anteriores. Probablemente vamos a estar creciendo entre 3 y 4%. Eso significa, por supuesto, una diferencia importante respecto de la caída del gasto que tuvimos este año, pero al mismo tiempo es un crecimiento prudente para lo que es la necesidad de compatibilizar la satisfacción de necesidades de la ciudadanía y la consolidación fiscal. Por último, el ministro también analizó los resultados del plebiscito, donde el triunfo del rechazo fue por una abrumadora mayoría respecto a la opción del apruebo, que era la que respaldaba precisamente el ministro y el gobierno, por supuesto. Esto fue lo que interpretó el ministro Marcel sobre esa señal que se dio
en el plebiscito hace 2 fines de semana atrás. La forma que tienen los chilenos y chilenas de mirar la política pública, las instituciones es mucho más compleja y no se presta para simplificaciones extremas. Entonces creo que todos los que en buena medida recibimos una lección de humildad, tenemos la obligación de entender mejor qué es lo que se expresó en el plebiscito y su relación con los otros procesos electorales anteriores. 8:11. Vamos a ir a otro tema para revisar los detalles de este plan de proinversión, de la agenda que desarrolló el gobierno y que fue anunciada este lunes y que contempla 28 medidas en 6 ejes distintos y lo que busca es generar un impulso a la inversión, sobre todo en el próximo año. 1.500 millones de dólares va a costar este plan que contempla distintas líneas de acción y que busca fundamentalmente restablecer ciertas confianzas también y estimular la inversión privada fundamentalmente. Belén Saldías, en la siguiente nota nos cuenta. Con un total de 28 medidas, el gobierno espera reactivar la inversión en el país, que se ha visto debilitada durante los últimos meses. Invirtamos en Chile es el nombre del plan que se desarrolló junto al mundo público y el privado, abarcando aspectos tributarios, inversión verde y plan de infraestructura pública, entre otras cosas. Y esto se enmarca en un plan que es más ambicioso, que es hacernos cargo de enfrentar la crisis climática y a la vez tener un desarrollo que sea más justo y equitativo. Queremos un nuevo modelo de desarrollo. Durante el 2021 la inversión creció un 18%, sin embargo se contrajo un 7% en la primera mitad del 2022 y se espera algo similar para lo que queda del año, por lo que se hizo necesario gestionar medidas para mejorar esta situación. La meta es aumentarla en 5 puntos porcentuales al 2023 a través de este plan que contempla 6 ejes principales. Los 3 primeros incluyen estímulos tributarios a la inversión, mejoras de acceso al financiamiento y mejorar la inversión pública. La inversión privada y pública, nacional y extranjera, grande y pequeña, es indispensable para que nuestro país logre transformar su actual matriz productiva, vulnerable a la crisis medioambiental y con bajas tasas de innovación y productividad. El plan Invirtamos en Chile, que hoy les presentamos, busca atacar varias de las causas detrás del debilitamiento de la inversión y que nos han manifestado diversas empresas, gremios y actores del mundo empresarial y sindical con los que nos hemos reunido en los últimos meses. Los otros 3 ejes contemplan promover la inversión extranjera, donde por ejemplo se espera la reapertura de agregadurías, permitiendo la materialización de proyectos por un monto superior a los 1.500 millones de dólares en 2023, alianzas público-privadas para la inversión y por último mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos. Fortaleceremos la oficina de grandes proyectos del Ministerio de Economía con el objetivo de agilizar la inversión, sobre todo en proyectos estratégicos para la descarbonización. Se creará un fondo para el fortalecimiento de servicios críticos en la tramitación de proyectos, centrando en reforzar los equipos de servicios públicos cuyo tiempo de tramitación es excesivamente largo. Un plan ambicioso señalaron desde el gobierno, que se ha trabajado con diversos actores de la economía nacional, entre ellos el mundo empresarial, que si bien aseguraron que va en la línea de lo que se necesita para reactivar la inversión, son medidas insuficientes. Las medidas son importantes, son valiosas, pero son insuficientes. Yo creo que acá el fortalecimiento de la seguridad pública, la cooperación y la inversión pública, especialmente en todo lo que es conectividad. Nosotros tenemos que dar un salto en todo lo que es la economía digital y que nadie se quede atrás. Claramente aquí sin seguridad no puede haber inversión posible, por lo tanto el crear una mesa que esté presente la ministra del Interior creo que es tremendamente importante. Otro punto adicional es que creo que tenemos que hacer doble clic al tema de la reforma tributaria en particular y particularmente al impuesto del patrimonio. En esta misma línea, expertos aseguraron que si bien esta iniciativa busca tranquilizar a diversos sectores, sí se debieron considerar otros puntos que son fundamentales para reactivar la economía y a su vez la inversión en el país. No es suficiente porque no consideran los 2 elementos centrales que harán que nuestra economía crezca con vigor. Primero, una modificación sustantiva de la actual reforma tributaria, que el propio Ejecutivo con esta agenda reconoce que genera un frenazo a nuestra economía. Y en segundo lugar, la aprobación en el Congreso del TPP-11, que generará un impulso adicional y muy significativo al desarrollo
de nuestro país. Creo que en general una propuesta que trata de tranquilizar este tipo de sectores, pero tal vez podría haber sido bueno incluir de manera más fuerte al sector bancario, entendiendo las altas tasas de interés que tenemos en el presente y que comprometen el desarrollo de precisamente la inversión. Un trabajo público-privado que se ha realizado desde hace varios meses y que continuará, ya que se creará un grupo de trabajo que se reunirá periódicamente para evaluar el avance de implementación de las distintas medidas. 8:16, como les contábamos en nuestros titulares, hay antecedentes bien interesantes respecto a cómo ha ido evolucionando el IFE laboral. Recordemos que esta es una herramienta que se ha dispuesto para poder estimular la contratación de trabajadores nuevos en las empresas, de la mano de este subsidio que entrega el gobierno para aumentar los ingresos, precisamente. Pues bien, los últimos antecedentes que publica hoy día El Mercurio muestran que este subsidio, que rige ahora hasta fines de septiembre, han ido cayendo 3 meses consecutivos ya a la baja de estos beneficiarios. De los 119.400 beneficiarios en mayo, en agosto fueron 72.600 los que se acogieron precisamente a este IFE laboral. Según la interpretación que hacen del gobierno, citada por el diario Mercurio, Giorgio Bocardo, el subsecretario del Trabajo, dijo que era razonable esperar que el número de beneficiarios se mueva en una dirección similar a la que se observa respecto al dinamismo en el mercado del trabajo, es decir, en una medida de menor creación de puestos de trabajo que muestran los resultados de las encuestas del INE. Bueno, en esa misma línea entonces se generan también menores beneficiarios respecto a este dato. De hecho, recordemos que en julio se crearon cerca de 22.000 empleos comparado con el mes anterior. De todas maneras, aseguraron desde el gobierno que están monitoreando y atentos a la situación actual y evaluando la posibilidad incluso de extender sobre la base de las proyecciones que se han hecho respecto a la evolución del mercado laboral, la posibilidad de entregar apoyos en este sentido para estimular la contratación. Recordemos que el plan anunciado ayer también contempla la creación de cerca de 50 a 70.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos meses. 8:18, nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica en CNN Chile, 8:21 y como les contábamos antes de la pausa, vamos a profundizar en varios temas de la coyuntura, incluyendo la agenda pro inversión anunciada por el gobierno este lunes. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC. Gracias por el contacto, Juan, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido. Gracias por la invitación. Juan, bueno, ayer se presenta esta agenda en 6 ejes, son 28 medidas en total para reimpulsar la inversión, ha dicho el presidente Gabriel Boric. ¿Le parece suficiente? Bueno, hay medidas que son puntuales y son consideradas y pueden ser efectivas dentro de este paquete de medidas. El problema, a mi juicio, Sebastián, es otro. Es cómo generas tú condiciones habilitantes basales, más que cosas puntuales, para tener una agenda pro inversión, pro crecimiento, pro desarrollo. Uno de los ejemplos basal es, por ejemplo, los temas de seguridad que están a lo largo y ancho de todo Chile, que impide muchas veces hacer más y mejores inversiones por problemas de seguridad o atentan contra las operaciones productivas. Ese es un aspecto que es basal, que debiera estar considerado con mayor fuerza en una agenda de esta naturaleza. ¿Y lo dice solo por lo que ocurre en la macrozona sur o por otros factores, digamos, a nivel nacional? Bueno, ocurre en la macrozona sur, ocurre en la zona norte, que hay situaciones muy complejas, especialmente Arica, Iquique y toda la zona norte, con problemas serios en materia de migración, en materia de delincuencia, en materia de seguridad. Ocurre también en las zonas periféricas o en las zonas de las poblacionales de Santiago, que muchas empresas se ven obligadas a tener que parar e interrumpir sus operaciones, fruto de la inseguridad que tienen sus trabajadores y tienen que retornar más temprano a sus casas. Y suma y sigue. Entonces, ahí tú tienes una condición básica habilitante. La segunda es que todo el desarrollo de Chile se basa en su comercio internacional
Y nosotros estamos a puerta de que Chile ratifique la modernización del acuerdo con los países europeos, para que se entienda bien, y también con algunos países asiáticos a través del TPP-11. ¿Qué nos puede traer mayor desarrollo y crecimiento? Es la profundización de una política de Estado que lleva muchos años en vigencia y que todavía no lo ponemos en marcha. Ahora, debo reconocer, aquí Sebastián, que hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, mantener por 2 años en forma gradual la disminución de la tasa de impuesto a las pymes. Obviamente las pymes han sufrido mucho respecto a la crisis económica y la crisis provocada por la crisis de la pandemia, y eso es una buena decisión y es una buena acción para ese sector. Pero por otro lado, hay una medida que dice relación con el pie en la vivienda, que también puede ser mirado como una buena medida, pero también puede generar algún problema respecto a la capacidad de pago del deudor, porque prácticamente te podrías comprar una vivienda sin ahorro previo, fruto de que tienes el aval del Estado para el pie. Juan, y eso ahora, en la mirada del conjunto de los anuncios, ¿usted ve un correlato entre estas medidas pro inversión respecto a lo que se está discutiendo en la reforma tributaria? ¿Cuesta separar ambas cosas cuando las señales que puede dar el gobierno en cada uno de estos ámbitos en algunos casos podrían ser incluso contradictorias respecto a lo que se está haciendo en la reforma tributaria, por ejemplo, donde una de las críticas apunta que esta sería una reforma que no fomenta la inversión precisamente? Bueno, yo creo que tú tienes ahí mucha razón, Sebastián, y está en un punto neurálgico, porque estas son medidas que son puntuales. Por ejemplo, en la Agenda Pro Crecimiento, la medida número 14 dice recuperación de obras públicas inconclusas. Bueno, esa es una obligación del Estado, que las obras públicas que están en vigencia y en construcción tienen que construirse, por algo se determinaron a hacer. Entonces, ¿qué relación tiene eso con una agenda pro crecimiento? No veo que sea ninguna, salvo es un punto que puede ser positivo, pero muy puntual. Es como decir, señores, nos pusimos de acuerdo en hacer este puente, ahora termínelo. Yo creo que las decisiones relevantes de largo plazo son aquellas decisiones que permiten generar estabilidad de largo plazo, generar crecimiento de largo plazo y sobre todo generar muy buenos empleos de largo plazo. Y te pongo un ejemplo. En la minería hay inversiones esperando todas estas condiciones habilitantes de largo plazo para invertir. Y eso significa duplicar la minería. Entonces, se tienen que tomar medidas para acelerar los procesos en el servicio de evaluación ambiental, se tienen que tomar medidas para permitir que los mineros sean competitivos desde el punto de vista tributario de largo plazo. ¿Y las medidas anunciadas ayer no abordan alguno de esos puntos, Juan? No, porque en definitiva lo único que se está abordando en materia minera es que los nuevos proyectos van a tener un diferimiento de 5 años para pagar el ad valorem. Ad valorem que ni siquiera está definido, ojo, no está definido por el Congreso ni está discutido. Entonces, yo no quiero ser una persona que no valore el esfuerzo de hacer algunas medidas, pero eso no tiene relación con decisiones que son muy de fondo, que permitan atraer capitales externos, que permitan que los chilenos tengan confianza e inviertan con mucha fuerza en sus proyectos, en sus crecimientos, en su desarrollo, y eso requiere de condiciones de largo plazo, y la reforma tributaria en algunos aspectos no ayuda a eso. Ahora, el gobierno ha destacado que ha abierto espacios de diálogo precisamente con ustedes, con el empresariado, tanto en la reforma tributaria como para elaborar esta agenda de inversión. ¿Ustedes se ven reflejados sus puntos de vista que plantearon en esas instancias en estos proyectos? A ver, nosotros le hicimos ver al ministro Marcel y especialmente al ministro Grau el jueves de la semana pasada que fuimos informados o notificados de este decálogo de 27 medidas.
Lo que ocurrió fue que se tomaron algunas propuestas de algunos gremios y otras no. Pero de ahí a decir que hubo un diálogo fructífero y que se discutió y que nos reunimos 3, 4 veces con algún ministro para ver qué cosas son positivas o qué cosas se pueden empujar con más fuerza, que cuáles sí, cuáles no, eso no sucedió. Y eso quedó claramente definido el día jueves de la semana pasada, cuando salimos de la reunión del Ministerio de Hacienda e hicimos ver ese punto, porque no fue una agenda, a mi juicio, consensuada. En los gobiernos anteriores, desde el retorno a la democracia, toda agenda pro crecimiento ha sido discutida en profundidad, con rondas de negociaciones, de conversaciones entre el sector productivo de todos los ámbitos y el gobierno. Sí. Y en esta ocasión no ocurrió. Juan. Sin embargo, hay algunas medidas que consideramos que son positivas porque despejan incertidumbre. Por ejemplo, la número 7, que es eliminar los cambios tributarios en los contratos de leasing. Bueno, eso lo querían hacer en la propuesta tributaria y en esta oportunidad me imagino que se va a enmendar a través de retirarlo de la propuesta de reforma tributaria, y eso es positivo. Sí. Sin embargo, reitero, Sebastián, que lo que se necesitan aquí son medidas habilitantes de largo plazo, porque las inversiones son todas de largo plazo, no son cosas puntuales cortas. Sí. Juan, y respecto a la reforma tributaria, donde hay espacio precisamente y el Ministerio y el Ministro están negociando una serie de indicaciones con la oposición, ¿cuál cree usted que sería la señal más potente que se podría dar desde el punto de vista de la reforma tributaria, las propuestas que están planteadas ahí por parte del gobierno? Bueno, primero quiero reconocer que efectivamente en la reforma tributaria ha habido diálogo. Estamos en un trabajo en la Comisión Tributaria de la Confederación de la Producción y el Comercio con los equipos del Ministerio de Hacienda, y hemos ido bajando el dedo a cada una de las propuestas que está planteando la reforma tributaria. Mira, yo considero, y lo dije en el diario El Mercurio el día domingo, que nosotros no nos podemos hacer trampa cuando comparamos aquellas cosas que son positivas de los países de la OCDE y aquellas cosas que no son positivas no lo hacemos. Entonces uno en una reforma tributaria no puede hacer un cherry picking, como dicen los gringos, y yo tomo solamente lo que me interesa o lo que me felicita o lo que me beneficia. Como por ejemplo, en los países europeos ya llegaron al convencimiento, y en el mundo desarrollado, que los impuestos tienen que estar definitivamente en los flujos y no en el patrimonio, porque es un mal impuesto, porque detiene inversiones, porque hace que se produzca fuga de capitales, y es mejor aplicarlo a los flujos. Y nosotros lo hemos representado a las autoridades y estamos a disposición de aquello. Segundo, los impuestos tienen que ser competitivos para que las personas quieran invertir, porque si tú en un lugar A tus impuestos son 40 y en un lugar B es 60, es claro que esos inversionistas van a ir a hacer sus inversiones al lugar A. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no es un problema de disposición a pago, que siempre la ha habido. El problema es que también las empresas compiten y tienen que competir en términos más o menos equivalentes en todas partes del mundo. Bien. Entonces tú no puedes hacer una reforma tributaria en que una persona puede llegar incluso a pagar el 100% de impuestos si sumas el impuesto a la empresa, el impuesto a los dividendos, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las personas. Con la mirada global. Finalmente, eso se va todo al fisco, y eso me parece que es confiscatorio. Bien, veremos cuáles son las indicaciones que se presentan por parte del gobierno en esta materia. Señor Sutil, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Yo espero que las indicaciones sean las adecuadas, que van a ser presentadas el día 26 y que podamos llegar a un buen término. Yo creo que Chile necesita reformas, pero bien hechas. Gracias por el contacto nuevamente, muy amable. Muchas gracias, Sebastián.
Bien, 8:33. Cerramos Agenda Económica, pero en minutos comenzamos con Noticias Express acá en CNN Chile. Que tengan un buen día.